Si crees que se ha dicho todo sobre la vida de Michael Jackson, quédate porque este episodio puede asombrarte. Vamos a ir más allá del mito, de aquello que se ha dado como verdad, vamos a descubrir qué es cierto y qué no, y además entraremos en la explicación de contextos que probablemente no se tomaron en cuenta. Quiero que me acompañes para descubrir qué hubo detrás de las conductas de Michael Jackson que lo llevaron a la perfección a ser uno de los más grandes artistas del siglo pasado y de parte de este siglo, y yo diría que de la historia de la música, y qué hubo detrás de aquellas conductas que le llevaron probablemente a su muerte. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. ¿Por qué me siento así? Cuéntame tu historia. Cuando pienso en Michael Jackson, pienso en unos zapatos de charol negro y unas medias blancas que se mueven mágicamente por el escenario, como si flotaran. ¿Quién podía pararse en el Super Bowl, simplemente salir en una plataforma, no mover un solo músculo, dejar que el viento jugara con su camiseta y era todo un espectáculo? Eso ha sido irrepetible, porque toda su presencia hacía que él llamara la atención. Y cada cosa que él hizo en la parte artística estaba cuidada, analizada, estudiada. A pesar de que yo crecí con Michael Jackson, desde que tengo uso de razón escuchaba su música y aunque torturaba a mi prima tratando de llegar a ser coreografías impensables, porque eran muy difíciles con la música de Michael Jackson cuando éramos pequeñas. Esta vez me aproximo a él a través de una investigación. Trato de encontrar qué fue lo que realmente tiene un respaldo, evidencia y qué no, y más allá del mito, y como psicóloga, qué fue lo que afectó o qué no afectó a Michael Jackson como ser humano. No podemos evidentemente conocer al ser humano si no conocemos el lugar donde nació. La cultura, las personas del entorno, los adultos, no solamente los adultos de su familia, sino todo lo que le rodeaba, su cotidianidad, la religión, todo esto va a ser parte del ADN de Michael Jackson, de su personalidad y de cómo va a ver el mundo, cómo va a crecer y a partir de ahí cómo va a tener esa sensibilidad de creación, pero también ese perfeccionismo. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Pero Gary no era simplemente una ciudad más del mapa de los Estados Unidos. Era una ciudad construida alrededor del acero. Prácticamente todo giraba alrededor de una inmensa fábrica siderúrgica. El ruido constante de las máquinas, el humo elevándose sobre el horizonte y las largas jornadas de trabajo formaban parte del paisaje cotidiano de miles de familias. Allí, el esfuerzo no era una elección, era la única manera de salir adelante. Cuando Michael nació, Gary todavía vivía impulsada fuertemente por la industria. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad comenzaban a acumularse profundas tensiones sociales. La población afroamericana había crecido rápidamente, el movimiento por los derechos civiles ganaba fuerza y el racismo seguía marcando la vida cotidiana de millones de personas. Antes del nacimiento de Michael, Estados Unidos atravesaba uno de los periodos más contradictorios de su historia. El país crecía económicamente, se presentaba ante el mundo como un símbolo de libertad y progreso, pero esa libertad no era igual para todos. Para millones de ciudadanos afroamericanos, la vida cotidiana estaba marcada por límites invisibles y por otros muy visibles. Había barrios donde no podían vivir, escuelas donde sus hijos no podían estudiar, restaurantes donde no podían sentarse, hoteles donde no podían acceder y trabajos a los que difícilmente podían aspirar.
En muchos estados del país seguían vigentes las llamadas leyes Jim Crow, un conjunto de leyes que mantenían separadas a las personas blancas y afroamericanas en prácticamente todos los espacios públicos. Pero incluso allí, donde esas leyes comenzaban a desaparecer, el prejuicio seguía formando parte de la vida diaria. Conseguir un empleo estable ya era difícil, pero conseguir uno bien remunerado era todavía mucho más complicado. Para muchas familias afroamericanas, la pobreza no era una consecuencia de malas decisiones o una cuestión de suerte que podía cambiarse con trabajo duro. También era el resultado de décadas de desigualdad, segregación y oportunidades profundamente limitadas. Joe Jackson y Katherine Jackson crecieron en ese mundo, un mundo donde el trabajo duro era mucho más que una virtud. Era muchas veces la única esperanza de ofrecer un futuro diferente a sus hijos. Cierren por un instante sus ojos e imaginemos que hemos cruzado la puerta de la casa de los Jackson. Hay una sala pequeñita y hay olor a café recién hecho. La casa parece estar vacía. De repente, se oye la voz de una mujer que canta en tono de blues. Su voz es hermosa. Joe entra por la puerta del jardín y va hasta ella. Es Katherine y está embarazada. Pero antes, retrocedamos en el tiempo. Joseph Walter Jackson, conocido como Joe Jackson, nació el 26 de julio de 1928 en Fountain Hill, Arkansas, Estados Unidos. Su padre, Samuel Joseph Jackson, era maestro de escuela, una profesión relativamente prestigiosa para un hombre afroamericano en el sur de Estados Unidos. En aquella época, incluso algunos vecinos lo apodaban Profesor Jackson, porque era una de las pocas personas negras de la zona con estudios y automóvil propio. No hay pruebas de que Joe sufriera durante su infancia el nivel de violencia comparable al que algunos de sus hijos describieron años después. Sin embargo, sí está ampliamente documentado que creció en una época marcada por el racismo, el trabajo físico extenuante, la disciplina estricta y la necesidad constante de demostrar el propio valor. Joe escribió en sus memorias que su padre era dominante y muy estricto. También dijo que de niño se sentía solo y que tenía pocos amigos. Sus padres se divorciaron cuando él tenía alrededor de 12. Su madre, Krista Lee King, se mudó a East Chicago con varios de los hijos. Joe se fue a vivir con su padre en Oakland. Krista le aparece como una figura importante en la vida de Joe, aunque tampoco hay muchas entrevistas donde él hable extensamente de su madre. Lo que sí te puedo contar es que decidió volver a vivir cerca de ella siendo un joven adulto, después de pasar varios años con su padre. Antes de que Joe fuera el padre exigente y el manager que el mundo conocería años después, él también fue un joven que intentaba abrirse camino en un mundo que parecía ofrecer muy pocas oportunidades. Durante el día trabajaba en una de las acerías de Gary. Eran jornadas largas, físicamente agotadoras, en un ambiente donde el calor, el ruido ensordecedor y el esfuerzo constante formaban parte de la rutina. No era un trabajo para cualquiera. Era el tipo de empleo que endurecía las manos, pero también el carácter. Fuera de la fábrica, Joe buscó otros caminos. Practicó boxeo amateur, un deporte donde cada combate enseña que bajar la guardia puede costar muy caro. Más tarde intentó abrirse paso en la música, con un grupo llamado The Falcons. Algunos lo confunden con un grupo que también se llamaba The Falcons, que era bastante reconocido, pero no son lo mismo. Como tantos otros jóvenes afroamericanos de su generación, soñó con que el talento pudiera ofrecerle una vida distinta. Pero el talento no logró lo que él estaba buscando, y su sueño nunca terminó de despegar. Pasemos ahora a la madre de Michael Jackson, Katherine Jackson. Ella nació el 4 de mayo de 1930 en Clayton, Alabama. A los 2 años, Katherine contrajo polio, lo que la dejó con una cojera notoria y permanente.
Se la conoce como una mujer profundamente religiosa, paciente y sensible, que desde muy joven había soñado con dedicarse a la música. Tocaba el piano, el clarinete y el violonchelo, y durante un tiempo imaginó un futuro sobre los escenarios. Sin embargo, crecer como una mujer afroamericana en los Estados Unidos de los 40 y 50 hacía que muchos de esos sueños parecieran inalcanzables. Finalmente eligió formar una familia junto a Joseph. Lo que probablemente no imaginaba era que aquella pequeña casa terminaría convirtiéndose en el lugar donde crecería uno de los artistas más famosos de la historia. Alrededor del 63 se convirtió en testigo de Jehová, enseñaba la Biblia a sus hijos, los llevaba a predicar de puerta en puerta y procuraba transmitirle valores como la modestia, la disciplina espiritual y el respeto por los demás. Las descripciones de Germain y de otros familiares presentan a Catherine como una mujer profundamente creyente pero muy serena. No se la veía como una mujer fanática de su religión o demasiado estructurada. Más bien, se la ve como una madre convencida de que estaba enseñando a sus hijos el camino correcto. Rezaban, leían la Biblia y asistían a las reuniones de la congregación. Todo esto era parte de su vida cotidiana. Cuando Joe endurecía los ensayos o se mostraba especialmente severo, Catherine intentaba consolar a los niños. No siempre conseguía detener la situación, pero sí representaba el lugar donde podían sentirse escuchados. Ese patrón aparece repetidamente en distintos testimonios y biografías. Para Michael, ella representaba el lugar seguro. Entonces, quiero que nos imaginemos a este hombre que trabaja en horas interminables manejando esta grúa a grandes alturas, que siempre tiene que estar concentrado y con una precisión impresionante para no cometer un error, porque un error puede costar la vida de otros, no solo un despido, y que después de su trabajo, obviamente está cansado, agotado, el nivel emocional, mental que debe manejar en esta grúa, de estar siempre pendiente de las cosas, también te agotan no solo físicamente, sino a nivel mental, y sale del trabajo. Tal vez digamos que es un día de verano y está haciendo unos 30 grados, hace mucho calor, tiene sed, y lo que hace es caminar hacia un lugar donde pueda comprar una soda o con hielo o un agua con hielo, algo que le ayude a refrescarse. Hay una a media cuadra, pero no puede entrar ahí porque está prohibida para afroamericanos, para personas de color. Así que le toca caminar 7 cuadras hasta la siguiente. Cuando llega a la siguiente ya no puede más del calor y de la sed. Esta era la realidad que, como estamos conversando, vivían muchos, todos los afroamericanos, no solo muchos, todos, la mayoría, en Estados Unidos para esa época. Pues Joe regresa a su casa después de estas horas tan difíciles de trabajo. Regresa a su casa, probablemente están sus niños correteando por ahí, son muchos niños, y si bien Joe ganaba una mensualidad que le permitía mantener como operador de grúa a su familia, pues la mantenía con las justas, evidentemente. Y bueno, pues imagino yo que tal vez llegaba a su casa, la comida estaba ya por servirse, el grito, niños llorando, o tal vez él quería poner orden porque llegaba con la cabeza realmente acá y entonces gritaba, o a lo mejor ya los niños veían que él llegaba y como le conocían que tenía un carácter bastante fuerte y estricto, se calmaban, se callaban y todos ordenaditos para ir a comer. Cuentan que luego de la comida había ocasiones en las que su esposa se sentaba al piano, él cogía su guitarra y empezaban a tocar música y cantaban y se daban veladas bastante bonitas, ¿no? Obviamente yo imagino que esto no era todos los días, pero nos da un contexto de cómo Michael Jackson y sus hermanos crecieron en un ambiente donde había ya una cultura musical en sus venas, donde había este interés y este deseo que te va generando una sensibilidad hacia la creatividad y hacia la música. En los años 50 y 60, muchos artistas afroamericanos no tenían acceso libre a los grandes teatros, a los hoteles o a las salas de espectáculo donde sí podían presentarse artistas blancos. La segregación racial
no solo limitaba dónde podía vivir una familia afroamericana o en qué escuela podían estudiar sus hijos, también determinaba dónde podían trabajar como músicos o cantantes y ante qué público podían cantar, además de qué puertas se les iban a abrir o se les iban a cerrar antes incluso de demostrar su talento. Por eso existía el llamado Chilling Circuit, una red de teatros, bares, clubes nocturnos, auditorios y salones donde los artistas afroamericanos podían presentarse cuando otros espacios les estaban restringidos. No era un circuito marginal en el sentido simple de la palabra. Era para muchos el único camino posible. Por allí pasaron artistas enormes como James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, B.B. King, Gladys Knight, Jimi Hendrix y más adelante los propios Jackson 5. Es cierto que estos escenarios no siempre eran lugares pensados para niños. Algunos sí eran teatros familiares. Otros, sin embargo, eran clubes donde se servía alcohol, donde los adultos fumaban, bebían, negociaban, gritaban, reían y esperaban el siguiente número de la noche. En ciertos locales, después de la actuación musical, podían venir comediantes, bailarinas o espectáculos para adultos. Los Jackson 5 no formaban parte de esos números, pero muchas veces estaban allí, entre bastidores, esperando su turno para presentarse o luego esperando que terminara la noche. Y ahí aparece una imagen difícil de ignorar. Un niño vestido para actuar, escuchando desde un rincón el ruido de las copas, conversaciones de adultos y música nocturna, mientras espera que alguien anuncie su nombre para salir al escenario. Para un adulto aquello podía verse como trabajo. Para Joe probablemente era una oportunidad, y de hecho eran las oportunidades que había en su medio. Una forma de abrirse camino en un mundo donde las oportunidades sabemos y hemos dicho que eran escasas. Para un niño ese mismo ambiente podía sentirse de una manera de verdad demasiado distinta. Podemos pensar que la personalidad de un ser humano se origina en su mente, sin embargo, implican algunos otros factores. Una de las cosas más importantes empiezan en el hogar. Aquí esta persona va a aprender cómo merece ser amada. Las dinámicas familiares han sido ampliamente estudiadas por la psicología. Lo ideal es que cuando el niño nace, sus padres sepan contenerle adecuadamente para que el niño se sienta seguro, porque el niño no entiende qué es lo que le está pasando cuando se siente incómodo, no entiende o no identifica todavía si esa incomodidad cuando es muy pequeño se debe a que tiene hambre o le duele el estómago, no le identifica, solo tiene sensaciones, no tiene la corteza prefrontal muy desarrollada, está en proceso de desarrollo y entonces el adulto es el que va a hacer esta suerte de equilibrador, si se dice bien, de que va a poner el equilibrio en las emociones de su hijo o de su hija. En este proceso, el niño aprende en quién puede confiar, en quién no puede confiar y cómo debe actuar para ser amado. ¿Qué acciones van a hacer que él sea respetado y qué acciones van a hacer que él sea castigado? Tenemos dos formas de educar muy diferentes. Podríamos decir que hasta dos extremos. Desde el un extremo tenemos a Joe, el padre, donde hay una rigurosidad en cuanto a lo que él quiere conseguir de sus hijos, horas extensas de estar practicando perfección en cada movimiento, en el tono de voz, etcétera, ¿no? Y si no, castigos realmente horrorosos. El papá de Michael Jackson fue profesor en una época, recordemos, en que ser profesor, tener un trabajo para un afroamericano, un trabajo estable, era muy difícil y más aún ser profesor. Entonces, yo me imagino que el padre Joe, el padre de Michael Jackson, tuvo un padre que le exigía también muchísimo, ¿no? Que le decía un poco de, mira, a dónde he llegado yo, soy un profesor y soy respetado, ¿cómo es posible que tú no llegues a por lo menos la mitad de lo que he llegado? Entonces, probablemente no hay, eso sí, estos son conjeturas mías, no hay testimonios, fuentes comprobadas que digan sí, también se metía con el autoestima de su hijo, el abuelo en este caso, ¿no? De Michael Jackson, tal vez se metía con la autoestima de su hijo, tal vez también era muy agresivo y muy duro en los castigos.
No hay algo que diga que así fue exactamente. Todo esto es como una recopilación de biografías al respecto de la familia Jackson. No quiero que se me malentienda, pero no es ni 2 siglos en los que se les castigaba de una manera a los niños y ahora esto es impensable. Entonces, si bien no quiero justificar la manera en que el padre de Michael Jackson podía haber actuado con sus hijos, estoy tratando de contextualizar la realidad de ellos en una época determinada sobre algo que ahora sabemos y entendemos que es inadecuado y que incluso puede ser penado por la ley porque no está bien y que hace más daño que educar. Y por el otro lado, tenemos a la madre de Michael Jackson, que se vuelve testigo de Jehová, que siempre inculca el orden, esto de no pecar, de tener una estructura, los domingos ir a promulgar la palabra de Dios, de puerta en puerta. Entonces, tenemos a unos chicos y entre ellos Michael Jackson, imaginen un niño de 7, 8 años vestido con su ropa de domingo, tocando de puerta en puerta para hablar de la palabra de Dios, mientras los niños de al lado están jugando, riendo, tal vez por ahí, digo yo, en una esquina alguien celebrando su cumpleaños. Ellos no sabían lo que era celebrar cumpleaños, porque los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, los testigos de Jehová no celebran Navidad. Entonces, él creo que era muy difícil para él encontrar un lugar que le identificara como decir, este soy yo, esta es mi esencia o esto es mi cotidianidad normal. Es observable que los hijos de esta familia perdieron su lugar de hijos. Esto se conoce como parentificación e inversión de roles. Sucede cuando el hijo deja de cumplir su función de hijo y pasa a cumplir una función que satisface las necesidades del sistema familiar o de los padres. Puede ser que cumpla el rol de trabajar, de cuidar a los hermanos o de sostener económicamente a la familia. También puede haber un lado emocional, como que el hijo se encargue de regular las emociones de los padres o de ser mediador entre ellos o de actuar de confidente de uno de ellos o de ambos. Vemos entonces que en la familia de los Jackson, los hijos ya no eran solo hijos, eran también proveedores del sistema familiar. Michael y algunos de sus hermanos cuentan que Joe no permitía que lo llamaran papá, debían llamarlo por su nombre. El no poder llamar a tu padre padre implica un rechazo muy doloroso. Puede significar a nivel inconsciente que el padre no le ve como un hijo, que está rechazando a su hijo. Puede ser un proyecto, puede ser visto como una extensión de sí, puede ser visto como un medio para que el padre tenga reconocimiento, pero no lo ve como un hijo. A esto se le puede llamar parentificación narcisista. Todo esto son planteamientos, diferentes puntos de vista de una realidad que es imposible entenderla en su justa dimensión. Sin embargo, la idea de este espacio es ver a los protagonistas desde una historia con su multidimensionalidad. Vamos así viendo que tenemos a una persona que cambia su rol de hijo a un rol de adulto, que no es adulto, por eso lo pongo entre comillas, proveedor. Él va a estar a cargo del equilibrio familiar a nivel económico, él y sus hermanos, pero recordemos que él se vuelve la estrella del grupo por su tamaño, porque era pequeño y actuaba, era como ver a un gran bailarín con un gran dominio del escenario, con una voz dulce y hermosa, con esta ternura de niño en un cuerpo de niño. Entonces, claro, él era el que llevaba toda la mirada, el que empezó a mover a los Jackson Five hacia oportunidades más cada vez más grandes y, y había un gran peso sobre él para poder generar este dinero y estos contratos constantes y la perfección en la que el padre estaba demandando ahí todo el tiempo. Y entonces se genera lo que se conoce en psicología como parentificación instrumental, cuando el hijo deja de ser hijo y se convierte en un instrumento hacia un medio. Y no me malinterpreten, por favor, no estoy diciendo de manera muy fría
que los padres son conscientes y vuelven al hijo un instrumento, no, sino que la situación de la familia, y en este caso de la familia de Michael Jackson, hace que sus hijos dejen de ser hijos y se vuelvan adultos proveedores, ¿no? Y principalmente Michael Jackson a una muy corta edad. Las consecuencias de la parentificación desde la parte emocional, desde la parte como un instrumental, desde la parte en la cual el niño se vuelve, por ejemplo, el proveedor económico o el que cuida a los hermanos o el que empieza a de alguna manera a ser un miembro más y ya tiene obligaciones que no son adecuadas para su edad y que cambian su rol dentro de la familia. Entre estas consecuencias podemos hablar, por ejemplo, hiperresponsabilidad, son niños que se vuelven muy responsables y esto les da una idea como de madurez, ¿no? Esta hiperresponsabilidad, la gente que los ve desde fuera piensa, wow, qué niño tan sereno, tan maduro, tan correcto, pero es que atrás de esto podríamos estar hablando de un niño que está fuera de las cosas que le tocarían vivir para su edad. Dificultad para pedir ayuda, porque a ver, yo soy adulto, yo tengo que reaccionar de determinada manera como adulto, pero un niño siente lo mismo y entonces siente que no debe pedir ayuda porque sus padres no están en la disposición de ayudarle, porque él es el que está de alguna manera ayudando a través ya sea, como digo, del dinero o de cuidar o de cocinar o de hacer cosas que no le corresponden. Esto a la vez le hace tener culpa para descansar, ¿no? Porque si para, ¿qué va a pasar si él no cumple con las cosas que debe cumplir? Si él no está todo el tiempo al pie del cañón haciendo lo que se le pide que haga, entonces se genera una culpa del descanso que esto va a mantenerse hasta que sean adultos. Perfeccionismo o necesidad de mayor rendimiento. Y entonces aquí que entra algo importante. Michael Jackson era perfeccionista. Michael Jackson no se contentaba con que le saliera bien, él quería las cosas perfectas. Y aquí se pierde la idea de hacerlo por crecer a nivel interno, psicológico e incluso económico como un disfrute. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no hay esta búsqueda de la excelencia como, ok, yo quiero llegar a ser el mejor de algo, pero voy aprendiendo en el camino y los errores que yo tengo van a ser lo que va a cimentar mi camino hacia la excelencia. Los errores no están mal, los errores me hacen aprender qué no debo hacer después, ¿no? Cómo hacerlo mejor, qué cosas ya no voy a repetir. Cuando hablamos de perfeccionismo y al nivel de Michael Jackson o de otras personas que llegan a un nivel tan sesgado de perfeccionismo, estamos hablando de que el error no es una oportunidad de aprendizaje, el error tiene un castigo y el castigo es algo muy grave, entonces uno no debe cometer errores. Y entonces, ¿qué es lo que te mantiene a salvo de ser castigado, de defraudar, de que te quieran menos? El perfeccionismo, porque si tú te vuelves perfeccionista, si tú vas hasta el borde de la perfección, ya los errores no tienen cabida, entonces ya no va a haber una razón para que te quieran menos, ya no va a haber una razón para que seas castigado. Es una sensación de incomodidad, de ansiedad, de angustia, que te dice, no puedo dejar esto inacabado o que no esté en el nivel en el que yo quiero que esté, porque algo malo va a suceder. Ya no voy a ser admirado por la gente que me sigue, ya no voy a ser ya no voy a vender en la misma cantidad los discos, ni todo el esfuerzo que le he puesto a esto que estoy creando, ya no va a ser recibido de la misma manera solo porque en determinado detalle no soy perfecto. Pero esto es un proceso muy inconsciente que se da a un nivel que no se puede mentalizar o decir, ok, no voy a caer en esto. Es algo automático. Las relaciones se vuelven como que uno fuera un cuidador o un salvador. En este caso podemos ver que llega una etapa en la que Michael Jackson sí se separa de su familia, se separa de su padre y de sus hermanos y sigue su camino. Pero para él fue muy duro llegar a ese punto. Incluso él acepta hacer un último tour con sus hermanos, un conjunto de presentaciones con los Jacksons Five y logra ponerle un límite al padre, pero se ve que llegar a ese punto de poner un límite al padre a él le costó muchísimo trabajo, no fue fácil. Como hemos hablado, el miedo a decepcionar, la ansiedad, una baja autoestima. Entonces, tenemos un niño al que el padre le está machacando todos sus errores a nivel físico, a nivel intelectual, que no hace las cosas bien, que no es perfecto, tiene una baja autoestima. Él asocia perfección
cero errores con ahora sí soy merecedor de amor. Entonces tenemos el combo perfecto para una persona que puede llegar realmente a la cima, que evidentemente no digo que no tenga un don, también tiene un don, también genera una sensibilidad muy especial y de hecho aparecen fortalezas a raíz de estas cosas, una gran empatía, un don de liderazgo y vemos que Michael Jackson tenía un don de liderazgo. Él decía qué quería, cómo quería que se hagan. Él era el director de orquesta, tenía la visión de liderazgo para poder liderar a todo su equipo y llegar a conseguir los productos en escenografía, en música, en sonido, en voz, en baile con sus bailarines que él deseaba y que él anhelaba dentro de esa perfección. Capacidad organizativa, evidentemente todo esto de lo que estamos hablando nos está demostrando su capacidad organizativa, también capacidad de, mejor dicho, una sensibilidad de cuidado a los demás. Y esto es algo que también presenta Michael Jackson. Cuando él enferma, y lo pueden ver en la película, y no quiero hacer spoilers si alguien no la ha visto, pero cuando él cae enfermo por el problema que tuvo de haberse quemado el cuero cabelludo, pues él conoce a niños que tenían cáncer y podemos ver cómo a partir de aquí su historia está ligada en ayuda a niños con cáncer. De hecho, actualmente en su testamento está estipulado que el 40% de lo que genera el producto Michael Jackson debe ir para organizaciones benéficas. Eso todavía no se ha hecho. Hay ahí discusiones entre los hijos de Michael Jackson, sobre todo entre Paris y los que están gestionando todo esto del dinero de Michael Jackson, porque dicen que ella dice que están ganando muchísimo dinero por el nombre del padre con los productos que dejó el padre, su música, etcétera. Ahora la película, y sin embargo se está cumpliendo con este tipo de cosas. Y ellos, en cambio, dicen que tienen que dejar bien afincado todo el patrimonio de Michael Jackson para entonces poder empezar a cumplir con varias de las cosas estipuladas dentro del testamento. Esto como a manera de anécdota, pero en todo caso estamos viendo cómo sí se dan muchas de las consecuencias producto precisamente de esta parentalización instrumental y también se dan muchas de las fortalezas producto de esto. Coméntame si es que tú conoces una persona que también cumplió en su familia un rol que no era de hijo, sino tal vez de un adulto que no le competía. Coméntame si ahora puedes identificar cómo tal vez un amigo tiene este deseo de perfección. Quisiera escucharte dentro de esta conversación que estamos teniendo. Quiero saber de ti, de tus experiencias, de las cosas que puedes reconocer en esto que estamos viendo. No necesariamente en ti, si las reconoces en ti, sería muy bonito que me las compartas si te sientes con la confianza de compartirlas, pero si no, eh, coméntame qué cosas te parecen interesantes, no sabías o puedes identificarlas en otras personas. El 27 de enero de 1984, durante la grabación de un anuncio para Pepsi, un efecto pirotécnico falló y prendió fuego a su cabello. Las llamas le provocaron quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Michael fue trasladado de urgencia al hospital. El dolor físico fue enorme, pero las consecuencias no terminaron aquel día. Diversos médicos y biógrafos coinciden en que ese accidente dio inicio a una larga etapa de tratamientos médicos. En 1993, el propio Michael reconoció que había desarrollado dependencia de esos medicamentos después de una cirugía del cuero cabelludo. Años más tarde aparecerían otros fármacos como Demerol, benzodiazepinas y finalmente Propofol. Sin embargo, no existe un estudio que demuestre una línea causal directa entre el accidente y su muerte. Lo que sí hay es una sucesión documentada del dolor, de procedimientos médicos, dependencia farmacológica y una atención médica peligrosamente inadecuada en sus últimas semanas. El accidente pudo ser un factor inicial de vulnerabilidad, pero la muerte del 2009 ocurrió por la administración insegura de Propofol y otros sedantes, no como una consecuencia inevitable de la quemadura, de otras cirugías o de un lupus cutáneo del cual había sido él diagnosticado. Tras el éxito sin precedentes de Thriller, Michael Jackson ya había consolidado una carrera que superaba ampliamente la proyección del grupo familiar.
Aunque aceptó participar en el Victory Tour de 1984, lo hizo en un contexto de crecientes tensiones personales y profesionales. El 9 de diciembre de 1984, durante el último concierto de la gira en el Dodger Stadium de Los Ángeles, sorprendió al público al anunciar desde el escenario que aquella sería la última vez que actuaría junto a sus hermanos, marcando así su salida definitiva del grupo. Diversas fuentes indican que varios de sus hermanos no conocían de antemano esa decisión. La separación representó un punto de inflexión para la familia Jackson. Puso fin, en la práctica, a la etapa de Jacksons como grupo estable, aumentó el distanciamiento entre Michael y algunos miembros de su familia y confirmó el inicio de una nueva etapa centrada por completo en su carrera como solista. La separación también tuvo un efecto importante sobre la familia. Cada hermano comenzó a recorrer su propio camino. Jackie, Tito, Marlon continuaron vinculados a la música, aunque ninguno alcanzó el impacto internacional de Michael. Jermaine desarrolló una carrera como solista con algunos éxitos y durante ciertos periodos mantuvo diferencias profesionales con Michael, aunque nunca dejaron de reconocerse como hermanos y terminaron reconciliándose. Randy se incorporó más tarde al grupo y también intentó abrirse camino en la industria musical. Janet, la menor de los hermanos, construiría años después una carrera extraordinaria, convirtiéndose también en una estrella mundial. Es interesante observar que aunque habiendo crecido bajo el mismo techo, cada uno reaccionó de manera distinta a la educación recibida. Algunos hablaban de Joe con gratitud por la disciplina que les inculcó y otros la recordaban con miedo. Algunos parecían convivir con ambas emociones al mismo tiempo, y quizá eso nos recuerda una idea fundamental. No existe una única forma de vivir una misma infancia. Cada persona interpreta los hechos desde su propio temperamento y sus propias experiencias y sus propios recursos emocionales. Y así llegamos al final del primer capítulo de la serie de Michael Jackson. Hemos visto cómo un niño aprendió que para poder ser merecedor de amor y de reconocimiento no había que cometer errores, que el descanso era un lujo, que había que merecerlo y que además el perfeccionismo era el único camino para ser merecedor de la admiración, del cariño. Quiero agradecerles por acompañarme hasta aquí. Quiero también recalcar que todo lo que hemos hablado aquí ha sido basado en análisis, con lectura de documentos que están científicamente avalados. Si necesitas alguna referencia, escríbeme y yo te la puedo mandar sobre parentificación, sobre las causas, los motivos, etcétera, o sobre cualquier otra cosa que tú quisieras saber. Quiero que me dejen sus comentarios, me digan qué les ha parecido este episodio. Recuerden que vienen 2 episodios más. Uno sobre las acusaciones de abuso, donde vamos a ver qué realmente sucedió, porque hay muchas cosas que se dicen porque un influencer lo dijo o porque lo escribió una revista o porque un biógrafo lo repite muchísimas veces a favor o en contra de Michael Jackson que se dicen ya como verdades. Yo les ofrezco que en mi capítulo sobre estas acusaciones voy a usar solamente la información de fuentes verificadas y voy a quitar aquellos mitos: qué sucedió, qué no sucedió, cómo se afectaron los involucrados, qué realmente influyó para las decisiones del tribunal con respecto al juicio que hubo con Michael Jackson, cómo actuó Michael Jackson, las posibles causas de por qué actuó así. Y todo esto, obviamente, al igual que lo que hemos hablado en este capítulo, son conjeturas psicológicas porque yo no tengo a Michael Jackson frente de mí y no puedo hacer un análisis asertivo sobre él. Lo que sí puedo hacer es usar la información que hay sobre psicología, información científica, información respaldada y contarles a ustedes cómo esto podría encajar en lo que vimos de Michael Jackson. Así que también viene un tercer capítulo sobre la vida amorosa de Michael Jackson. Me gustaría mucho saber qué otras cosas quieren conocer sobre Michael Jackson o sobre otras personas, qué temas les gustaría que yo investigue y les traiga la información. Y en fin, gracias por estar conmigo
en otro episodio más, aquellas personas que cambiaron de alguna manera la historia de la humanidad. Les veo en el próximo capítulo. Creo que Neverland nunca fue un lugar, sino una búsqueda. Entre sus senderos quedó esperando el niño que apenas tuvo tiempo de ser niño. Quedaron risas que no llegaron a sus jardines y juegos que el éxito no pudo devolverle a Michael. El viento sigue recorriendo ese lugar como si aún aguardara su regreso. Esto nos recuerda que hay infancias que no terminan, simplemente quedan suspendidas en el tiempo esperando que el abrazo, aquel que nunca recibieron, llegue.